cuando mi esposo y yo compramos una casa de vacaciones. Mi suegra, Susan, inmediatamente asumió que podía usarla primero, y gratis. Pero mi esposo la puso en su lugar con una respuesta que la dejó sin palabras. Vivimos en Santa Clarita, California, y después de ahorrar durante casi 10 años, finalmente compramos una pequeña casa de vacaciones en Big Bear Lake. No era lujosa, pero era tranquila, exactamente lo que queríamos. Susan siempre ha sido controladora, no grita ni hace berrinches, pero sabe manipular a la gente con sus palabras. Un domingo, la invitamos a ella y a mi suegro a almorzar y compartimos nuestra gran noticia. Al principio no dijo nada, y luego, con toda naturalidad, anunció que, como era la matriarca, debería ser la primera en usar la casa y, por supuesto, no pensaba pagar. Me reí, pensando que estaba bromeando. No lo estaba, pero mi esposo no se quedó callado. Dejó su tenedor sobre la mesa y le dijo: no puedes llamarte matriarca cuando nunca te lo has ganado. Manipulas a la gente para que gire a tu alrededor, pero eso no es liderazgo, es control basado en la culpa. Esta casa es nuestra, no tuya, y si intentas manipular a mi esposa o actuar como si lo que tenemos te perteneciera, cambiaremos las cerraduras de ambas casas. Susan se puso pálida, se levantó, sin decir una palabra por primera vez en su vida, y se fue con mi suegro, quien le dio a mi esposo una pequeña inclinación de cabeza antes de seguirla. Pero no terminó ahí. Días después, la hija de Susan, Melanie, nos preguntó si podíamos dejar que su mamá usara la casa para el Día de las Madres. Luego, otros familiares empezaron a opinar. Susan incluso hizo una publicación en Facebook quejándose de cómo los hijos olvidan los sacrificios que hicieron sus padres. La gota que derramó el vaso fue cuando una amiga de la iglesia me llamó para preguntarme si podía usar nuestra casa de vacaciones para un retiro de oración. Cuando le pregunté de dónde había sacado esa idea, me dijo que Susan se la había ofrecido. Ahí supe que Susan no se había rendido, solo se estaba reorganizando. Y luego pasó algo peor. Unas semanas después, recibimos una canasta de regalo en el porche de nuestra casa en Big Bear, con una etiqueta que decía: bienvenida, matriarca. Dentro había un itinerario para un fin de semana que Susan había planeado, para ella misma. El problema, nunca le habíamos dado la dirección. Después de investigar, descubrí que mi cuñada, Melanie, quien había notariado nuestro papeleo, había copiado y enviado la escritura a Susan en secreto. Furiosa, enfrenté a Melanie, pero ella lo tomó a la ligera, como si no fuera gran cosa. No iba a dejar que nos tomaran el pelo. Esa misma noche, reservé la casa por 3 meses, rentándola a amigos y compañeros de trabajo por solo $1 para tener un registro legal, y además instalé cámaras de seguridad. Entonces, una mañana, vi algo impactante en la transmisión en vivo de las cámaras: Susan, arrastrando una maleta, usando una llave para entrar directamente a nuestra casa. Sin dudarlo, llamé a la policía. La encontraron dentro, bebiendo vino con una bata puesta, nuestra bata. Cuando le preguntaron quién era el dueño de la casa, ella afirmó que era una propiedad familiar, pero los papeles demostraron lo contrario, así que la escoltaron fuera y le prohibieron volver a la propiedad. Eso debería haber sido el final, pero Susan no se detuvo. Comenzó a difundir mentiras sobre nosotros, diciendo que la habíamos engañado para quitarle la casa. Algunos familiares incluso le creyeron. Luego, en el trabajo de mi esposo, recibieron un mensaje anónimo acusándolo de fraude financiero. Y cuando pensábamos que no podía empeorar, un amigo que trabaja en seguros de títulos descubrió algo aterrador. Melanie había intentado presentar una enmienda a nuestra escritura para registrar a Susan como beneficiaria secundaria. El condado la rechazó, pero el simple hecho de que lo intentara era aterrador. Y entonces, descubrimos algo aún más grande: una cuenta bancaria secreta. Empecé a revisar todos nuestros documentos, recibos, registros notariales, correos electrónicos e incluso mensajes de texto antiguos, porque tenía la sensación de que algo faltaba. Luego lo encontré: una alerta bancaria antigua de una cooperativa de crédito regional en San Bernardino. Era de cuando estábamos finalizando la compra de la cabaña. No reconocí el número de cuenta, pero vi que la cuenta estaba a nombre de mi esposo y de su madre. La miré fijamente durante un largo minuto. ¿Por qué mi esposo compartiría una cuenta bancaria con su mamá? Al principio no lo mencioné. En su lugar, reenvié la alerta a mi amiga Daniele y le pedí que rastreara el historial de la cuenta. A la mañana siguiente, me llamó, con un tono serio. Esa cuenta se abrió 4 meses antes de que compraran la cabaña, dijo. Se utilizó para transferir $1,150 en 2 ocasiones, una a su nombre y otra a nombre de ella. Parece que Susan la abrió usando todos los datos completos de tu esposo: su nombre, número de seguro social, identificación,
Todo, si él no lo autorizó. Esto es robo de identidad. Mis manos temblaban. Esa noche confronté a mi esposo. Al principio, parecía confundido, realmente confundido, y luego se enojó. No tenía idea de que la cuenta existiera. Después de llamar a la cooperativa de crédito, se enteró de que Susan había falsificado su autorización. Había usado su información personal para mover dinero a través de una cuenta que ella controlaba, probablemente para crear un rastro documental que le permitiera afirmar que ayudó a pagar la cabaña. Esto era algo más que manipulación, era un delito. Y lo peor era que el dinero que movió provenía de una cuenta fiduciaria dejada por la abuela de mi esposo. Dinero destinado a nuestros futuros hijos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que ella no se detendría hasta que perdiera todo. El abogado y el corte de papel. Contratamos a un abogado firme, uno con mirada seria y una tarifa por hora elevada, pero exactamente lo que necesitábamos. Él redactó una carta de cese y desistimiento que exigía la restitución y documentaba las transacciones bancarias falsificadas. También incluimos una declaración jurada de la cooperativa de crédito que confirmaba que Susan se había hecho pasar por mi esposo. Adjuntamos documentos sobre el fraude en la escritura y el reporte policial por allanamiento. Todo respaldado por imágenes en vivo de las cámaras de seguridad. No enviamos esta carta directamente a Susan. En cambio, se la mandamos a su iglesia, a su pastor y a la junta de bienes raíces donde trabajaba su hija Melanie. Y luego esperamos. En 3 días, las cosas empezaron a desmoronarse para ella. Susan intentó llamar de nuevo, esta vez no con lágrimas, sino gritando airadamente en un mensaje de voz. Terminó el mensaje gritando, ¿cómo se atreven a convertir a esta familia en una demanda? Mi esposo escuchó en silencio y luego lo borró. Una semana después, la licencia de bienes raíces de Melanie fue puesta en revisión, y su firma la suspendió mientras se llevaba a cabo una investigación. Melanie me llamó, llorando, diciendo que no sabía que las cosas llegarían tan lejos. Le dije que nosotros tampoco lo sabíamos, pero que ahora la familia se estaba desmoronando. Melanie rápidamente se volvió en nuestra contra. Empezó a enviarnos mensajes de texto entre ella y Susan que me ponían la piel de gallina. En uno, escribió, nomás imprime la nueva escritura. Ella no se va a dar cuenta. No te preocupes, una vez que estemos adentro, ya estamos. Tu hermano es débil, ella es la que manda. Quedó claro que Susan no solo era tóxica, sino estratégica, pero Melanie tampoco era leal. Estaba asustada, bajo presión. Ofreció redactar una declaración completa en la que admitía que ayudó a su madre a manipular el papeleo. Nosotros le pasamos esa declaración a nuestro abogado. Mientras tanto, Susan se reafirmó. Empezó a organizar pequeños grupos de apoyo en su casa y difundió rumores de que habíamos robado dinero familiar y que habíamos intentado borrarla del árbol genealógico. Incluso imprimió árboles genealógicos falsos. Uno mostraba el nombre de mi esposo sin que yo apareciera como su esposa, decía, esposa desconocida, en su lugar. Guardé esa foto, por si acaso. Nuestro abogado luego sugirió que le enviáramos a Susan una oferta de acuerdo. Al principio, me enojé, ¿por qué ofrecerle algo a ella? Pero le explicó que era solo una artimaña. Si aceptaba, estaría admitiendo todos los errores, y podríamos usar eso en su contra más adelante. Los términos eran claros: admitir el fraude en la escritura, admitir el robo de identidad con la cuenta bancaria, pagar $25,000 en daños, mantenerse a 500 pies de la propiedad de forma permanente, no tener contacto con nosotros ni con nuestros futuros hijos, y escribir una disculpa formal para nosotros y para su iglesia. La enviamos por correo certificado. Ella la firmó, solo con una firma descuidada y una nota que decía, hago esto para mantener la paz, pero sigo sin creer que hice algo malo. Ahora, esa carta cuelga enmarcada sobre nuestra chimenea, junto a la caja fuerte donde guardamos la escritura original y la lista de invitados. Durante unas semanas, todo estuvo tranquilo, sin llamadas, sin publicaciones en la iglesia, sin mensajes anónimos. Era como si nada hubiera pasado. Recuerdo haberle dicho a mi esposo, ella no ha terminado, solo está reflexionando, y tenía razón, porque tenía un último movimiento. Ese último movimiento fue un fin de semana sorpresa de unidad familiar. Susan lo organizó a nuestras espaldas, invitando a toda la familia extendida a la cabaña, afirmando que nosotros la habíamos ofrecido para la sanación y la unión. La invitación salió del viejo correo de Melanie, probablemente para ocultar su identidad. El volante decía, recuperemos lo que es nuestro, sanación, perdón y familia en la casa construida por Legacy. Me enojé muchísimo. Así que decidimos actuar. Condujimos hasta la cabaña el día antes del evento. Estacionamos nuestro carro dentro del garaje, cerramos las persianas y nos preparamos para el enfrentamiento. El sábado a las 11 a.m.,
Llegaron, Susan, Melanie, 3 tías, 2 primos y un vecino de su iglesia, todos vestidos como si asistieran a un retiro, con canastas de picnic, neveras portátiles y sillas plegables. Yo observaba desde el pasillo del piso superior, con el corazón acelerado y una cámara en mano. Susan caminó hacia el porche e intentó abrir la puerta, estaba cerrada. Llamó, luego volvió a llamar con más fuerza. La dejé llamar durante 1 minuto completo, y luego mi esposo abrió la puerta. Con voz calmada dijo: «Esta no es tu casa, falsificaste mi nombre, robaste de una cuenta fiduciaria, presentaste papeleo falso y le mentiste a todos aquí. Esto se termina hoy». Susan dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. Luego sonrió y dijo: «No harías esto frente a tu familia. No te avergonzarías de mí». Mi esposo respondió: «Ya te avergonzaste a ti misma». Sacó una carpeta con copias de las transacciones bancarias, los documentos notariales falsos, el correo electrónico sobre tu fin de semana de matriarca y tu disculpa firmada. Se la entregó a la tía Ruth, una mujer fuerte que siempre había visto a través de Susan. La tía Ruth leyó los papeles lentamente y luego se volvió hacia Susan. «Me contaste que te habían excluido, que estabas inestable, diciendo que yo era el responsable de romper a la familia», dijo la tía Ruth. Finalmente, Susan habló: «Solo intentaba proteger el legado de nuestra familia. Esta casa debería ser para todos, no estar clausurada por tu enojo». «Melanie», gritó otro pariente, «me arrastraste a esto. Casi pierdo mi trabajo tratando de ayudar, nadie me ayuda jamás». Las mentiras de Susan se derramaron mientras miraba alrededor, con el rostro demostrando que su control se había esfumado. Luego, de manera inesperada, se sentó justo en el escalón de la entrada, en silencio. Hubo una larga pausa antes de que la tía Ruth dijera: «Ya has hecho suficiente daño. Vete a casa, Susan». Uno por uno, se fueron, evitando el contacto visual. Melanie se quedó unos minutos, disculpándose y admitiendo que se sentía avergonzada y cansada de ser controlada por su madre. Después de que todos se fueron, me senté en el porche observando cómo se derretía la nieve en el borde del jardín. Fue entonces cuando noté un parche extraño de tierra, más oscuro y suelto que el resto. Tomé una pala y cavé. A 2 pies de profundidad encontré una bolsa de plástico. Dentro había copias de las llaves de la cabaña, una lista impresa de invitados con nombres y fechas, y una nota escrita a mano: «Construyamos una familia de nuevo. No importa lo que ella diga, aquí pertenecemos». Asumí que la nota era sobre mí. Se la mostré a mi esposo. Él guardó silencio por un largo rato antes de tomar las llaves y arrojarlas al lago. Cambiamos las cerraduras de nuevo y presentamos un último reporte policial por intento de uso no autorizado y robo de identidad. Nuestro abogado nos dijo que teníamos pruebas suficientes para presentar cargos, pero mi esposo estaba demasiado agotado para continuar la lucha. Cortamos todos los lazos con ellos, bloqueamos números de teléfono, eliminamos contactos. No más vacaciones, ni más revisiones. Solo unos pocos familiares se mantuvieron en contacto, como la tía Ruth. Ella nos envía postales a veces, mensajes simples como: «Pensando en ustedes. La nieve está hermosa aquí también». A veces, reviso los viejos correos electrónicos para recordarme que lo que sucedió fue real, que realmente nos defendimos. La traición dejó una cicatriz profunda. Duele pensar en lo fácil que estuvimos a punto de ser manipulados para renunciar a nuestra paz, nuestro dinero y nuestra cordura, todo en nombre de la familia. Pero también siento alivio, porque ahora sé quiénes somos sin ella. La cabaña ahora está en paz, justo como queríamos, sin volantes, sin invitados, sin fantasmas, solo silencio. El sonido de la madera bajo nuestros pies y el crujido pacífico de una chimenea adquirida sin ataduras. Y eso, para nosotros, es la verdadera paz. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Mis padres se están mudando conmigo a mi casa. Cuando mis padres fallecieron, mi esposo Scott demolió nuestra casa familiar. De pie frente al sitio, exclamó: «Date prisa y trae la herencia a nuestra casa». Me quedé allí en shock y le pregunté: «¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza?». Ante sus palabras, no pude evitar reír. Me di cuenta de lo que se trataba todo esto. ¿Por qué te ríes? ¿No entiendes? Scott y mis suegros me miraban, perplejos. Fue entonces cuando les dije la verdad. Me llamo Amy Jackson.
Nací como la hija mayor de unos padres trabajadores de oficina comunes. Tengo un hermano y éramos una familia muy normal. Me casé con Scott cuando tenía 30 años, y tuvimos 2 hijos. Equilibrando el trabajo y la crianza, de repente me encontré con 52 años. Mi hijo Eric y mi hija Judy habían crecido y se habían convertido en adultos, cada uno viviendo por su cuenta y comenzando sus carreras. Ahora era el momento de relajarme con mi esposo. Era una vida ordinaria, pero era feliz. Pensé que seguiría envejeciendo así, pero mi vida simple cambió un día de invierno. Mi padre tuvo un accidente de tráfico y falleció de repente. Solo tenía 68 años en ese momento. Toda nuestra familia estaba abrumada por el dolor, especialmente mi madre, que estaba tan deprimida que ni siquiera podía comer. Mamá, mamá, sé que es difícil, pero tienes que comer, le decía una y otra vez. Lo sé, pero simplemente no tengo apetito. Siento como si tuviera algo atascado en el pecho, respondió. Mi hermano y yo pensamos que estaba emocionalmente angustiada y la observamos por un tiempo. Sin embargo, perdió peso rápidamente en solo 3 semanas. Preocupada, la llevé al hospital. El diagnóstico del médico fue impactante: cáncer. El cáncer estaba avanzado y la cirugía no era una opción. Le quedaba aproximadamente 1 año de vida. No había tenido la oportunidad de cuidar a mis padres aún. Cuando pensé que había perdido a mi padre, ahora mi madre enfrentaba esta enfermedad. Estaba aún más devastada que cuando falleció mi padre, pero no podía lamentarme para siempre. Mi hermano vivía lejos y no podía ayudar, así que me tocaba a mí cuidar de mi madre. Le dije a Scott que quería vivir con mi madre. No podía dejarla sola, tanto emocional como físicamente, durante su enfermedad. Pero la reacción de Scott me sorprendió. Acabamos de lidiar con el funeral de tu padre, y ahora tengo que verme arrastrado a más problemas de tu familia, dijo con un suspiro, claramente molesto. No tienes que decirlo así. ¿No puedes simplemente llevarla al hospital y traerla de vuelta? Tenemos que vivir con ella, le pregunté. Creo que podría sentirse sola. Si no está bien, tal vez pueda vivir en mi casa familiar por un tiempo, sugerí. Scott se indignó. ¿Y quién va a encargarse de mis comidas mientras no estás? Por supuesto que vendré a cocinar. ¿Qué hay de la limpieza? ¿Quién va a hacer la lavandería?, exigió. Me quedé en silencio. Tenía la intención de hacer lo que pudiera, pero no podría hacer todo como antes. Ser confrontada con esta realidad dolía. Si alguien dijera que estaba siendo egoísta por querer cuidar de mi madre, no podría argumentar en contra. Estoy segura de que mi madre, siendo considerada, diría que todo está bien como está, pero quería hacer algo por mis padres. Está bien, pero no voy a ayudar con nada, ¿entiendes?, dijo Scott con desdén ante mi silencio. Su actitud era arrogante, pero finalmente había accedido. Lo siento y gracias, dije. Aunque pensé que estaba siendo horrible, había accedido a mi deseo. Reprimí mi deseo de discutir y le agradecí. A pesar de los problemas, Scott y yo comenzamos a vivir con mi madre en mi casa familiar. Originalmente, habíamos estado viviendo en una casa proporcionada por el empleador de Scott. Scott era hijo único, y como su padre quería que viviéramos juntos, no planeábamos comprar nuestra propia casa. Íbamos a mudarnos eventualmente con los padres de Scott. Vivir en la vivienda de la empresa era más conveniente para el trabajo, y el alquiler era solo alrededor de 11,000 pesos al mes, por lo que no era una gran carga. Pero ahora que nos hemos mudado a mi casa familiar, ya no tenemos que pagar eso y tenemos más espacio. Creo que vivir juntos no fue tan malo para Scott. Fiel a su palabra, Scott no ayudó con nada, pero estoy contenta de haber podido vivir con mi madre. Parecía enérgica, pero a menudo se sentía débil y pasaba mucho tiempo acostada durante el día. Le preparaba las comidas, la alimentaba y gestionaba su medicación. Habría sido imposible para ella hacer todo eso sola. Lo siento, M. Gracias. Es una gran ayuda que estés aquí conmigo. Debería agradecer a Scott también, dijo mi madre, expresando su gratitud muchas veces. No estaba al tanto de las duras palabras que Scott había dicho sobre vivir juntos, así que también le estaba agradecida a él.
Una noche, después de que mi madre se había acostado y Scar había regresado a casa, saqué el tema del tratamiento de mi madre mientras servía la cena. Scott me miró con enojo y dijo, no sé qué quieres que diga. Te dije que no voy a ayudar con nada, negándose incluso a escuchar. Necesitaba a alguien con quien desahogarme, alguien con quien consultar. Todo lo que quería era que Scar escuchara. Incluso después de 2 meses, y 3 meses, la actitud de Scar no cambió. Constantemente se quejaba de vivir juntos, actuando como si estuviera haciendo un gran favor, y su comportamiento se volvía más odioso día a día. Pero no podía decir nada en contra. Entre preocuparme por mi madre y ser considerada con Scar, me estaba volviendo más estresada. Alrededor del tiempo del pronóstico de 2 años, la condición de mi madre empeoró rápidamente y fue hospitalizada. 5 días después, falleció. Aunque me había preparado mentalmente, estaba devastada. La familia de mi hermano y mis hijos vinieron de inmediato y ayudaron mucho, pero en momentos como este, quieres a tu pareja a tu lado. Sin embargo, Scott se reía y charlaba con sus padres en un rincón, sin ayudar en absoluto con los preparativos del funeral. Mi hermano había tomado el rol principal en los preparativos, y de alguna manera logramos tener todo listo para el funeral, pero Scott, que debería haber estado sentado en la sección de la familia, estaba en la parte trasera de la sección de los familiares. Scott, quiero que te sientes en la sección de la familia, dije. Él respondió, no, estoy bien aquí. Después de todo, no soy un pariente de sangre. Pero eres mi esposo, dije. Entonces su madre intervino, es tu esposo, pero no es el hijo de tu madre. Scott es nuestro hijo, así que es un extraño. Sabes que Amy debería sentarse en la sección de la familia. Escuchar esto de mis suegros fue doloroso. Me quedé sin palabras. De donde vengo, es común que los yernos se sienten en la sección de la familia en los funerales, aunque esto puede variar según el área. Con Scott no en la sección de la familia, los parientes lejanos comenzaron a murmurar, preguntándose si nos habíamos divorciado. Es una cosa que la gente cotillée, pero todo esto podría haberse evitado si Scott simplemente se hubiera sentado allí. Sintiendo un poco de molestia porque Scott no estaba a mi lado, aún así logramos despedirnos de mi madre pacíficamente. Después del funeral, la familia de mi hermano, mis hijos, Scott y sus padres regresaron a mi casa familiar. Gracias por venir, especialmente en un momento tan ocupado, dije a mis suegros, ofreciéndoles un poco de té. Se rieron y respondieron, realmente, es algo. Primero tu padre, ahora tu madre. Estos gastos funerarios son una carga para nosotros también, pero al menos eso es todo. Quedé atónita por sus palabras. ¿Qué quieren decir con eso? No podía creer que dijeran algo así. Forcé una sonrisa y me excusé. Entonces escuché a Scar hablando con sus padres. Debe haber sido difícil para ti, Scott, vivir con extraños. Sí, lidiar con los caprichos de Amy fue un dolor. Un esposo no debería simplemente seguir las demandas de su esposa. Si no te gusta algo, tienes todo el derecho a negarte, dijo Scott. Apreté los puños. Sus voces, riendo y charlando, eran insoportables, pero esto no era nuevo. Los padres de Scott siempre habían sido insensibles y groseros. Cuando Scott y yo nos casamos, su madre dijo, ¿no pudiste encontrar a alguien más atractivo? No puedo esperar mucho para los nietos. Su padre bromeó, dicen que la belleza se aburre después de 3 días. Con Amy, no te aburrirás, y Scott simplemente se rió. Reflexionando, ni Scott ni sus padres habían dicho una sola palabra reconfortante para mí, ni en el funeral de mi padre ni después del fallecimiento de mi madre. En cambio, se burlaban de mí. Había sentido pena por imponerme a Scott, pero ahora cuestionaba su comportamiento como persona. Había estado demasiado preocupada por Scott mientras solo quería hacer lo correcto por mi madre. Me di cuenta de que no debería haberme sentido tan culpable hacia Scott, especialmente porque él no era comprensivo. Mientras servía de ira, Scott y sus padres continuaron riendo y charlando en otra habitación. Si la familia de mi hermano y mis hijos los hubieran escuchado, se habrían enojado, pero afortunadamente, estaban en la cocina. Me alivió ser la única que escuchó la conversación de Scott y sus padres.
Entonces mi suegra habló. M. llamó. Sí, respondí, sorprendida. ¿Puedo tener esto?, preguntó, sosteniendo el bolso de mi madre. Confundida, balbuceé, oh, bueno, tu madre no lo necesitará. Ya no más, ¿verdad?, sugirió Scott. Me la llevo a casa. Tal vez me la quede, dijo, sosteniendo el bolso y examinándolo. No podía creer su descaro, especialmente justo después del funeral. Le quité el bolso y dije firmemente. No, no puedes. Su expresión cambió, no por el bolso, sino porque yo, su nuera, me le había enfrentado. Pero me mantuve firme. Aún no estamos listos para repartir las pertenencias de mi madre. Más adelante distribuiremos sus recuerdos entre la familia. Mi suegra se puso roja de ira. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que soy una extraña? Dijiste antes en el funeral que incluso Oscar era un extraño para tu madre. ¿Cómo es que Oscar es un extraño pero tu familia no lo es?, repliqué. Oír esto hizo que Oscar y su padre también se pusieran rojos. ¿Qué estás diciendo? Pídele perdón a mamá. Qué irrespetuosa una nuera hablando así, dijo Oscar. Su conmoción atrajo a todos de la otra habitación. No esperaba que me llamaran extraña después de todo el esfuerzo que hicimos para asistir al funeral. Vámonos a casa, papá, gritó mi suegra frente a todos y salió de nuestra casa. Por alguna razón, incluso Oscar estaba enojado y se fue con sus padres. ¿Qué pasó? ¿Llamaste a tu suegra una extraña?, preguntaron todos, habiendo escuchado solo su versión. Sacado de contexto, podría haber parecido que yo era la que estaba siendo dura, pero expliqué la situación a todos y nadie me culpó. El abuelo y la abuela deberían ser más considerados con los sentimientos de los demás. Así es como siempre han sido papá, la abuela y el abuelo, mis hijos se pusieron de mi lado. Pero aún no podía perdonar a esos tres. Scott no había vuelto a casa desde ese día y yo tampoco lo había contactado. No creía que debería ser yo quien pidiera disculpas y no estaba segura de si podría perdonarlo aunque lo hiciera, pero sabía que las cosas no podían seguir así para siempre. Entonces, un día, Scott regresó. Bienvenido a casa, lo saludé, reprimiendo la ira que surgía al verlo. ¿Ha sido difícil, eh? Sus bruscas palabras intentaban mostrar preocupación y me sorprendieron. Llévate a los niños de viaje. Será un buen cambio de escenario para ti, dijo, entregándome vales de viaje. Me quedé sin palabras. En lugar de eso, las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. Podría haber sido idea de los niños, pero me conmovió que Scar hubiera accedido. Inmediatamente contacté a los niños para planear el viaje. ¿Papá sugirió esto? Es sorprendente, ¿verdad? Los niños estaban asombrados por mi propuesta. Parecía un regalo de Scar. Me pregunto si papá se siente mal por lo que pasó, dije riendo. Agradecidamente acepté los vales de viaje de Scar. ¿Me iré entonces? Sí, tómate tu tiempo. Quédate también en las casas de los niños. ¿Por qué no? ¿En serio? No puedo estar fuera tanto tiempo. No te preocupes por mí. Me relajaré en casa de mis padres. Solo disfruta. Con eso, Scott me despidió. Judy estaba feliz de tenerme de visita, así que antes del viaje al spa, me detuve en su casa y luego en la de Gary. No había podido visitarlos mientras cuidaba de mi madre, así que ayudé cocinando y congelando comidas para ellos. Mamá, deberías relajarte, pero gracias. Esto ayuda, dijeron ambos, encantados de tener mi comida en casa. Esta oportunidad fue gracias a la sugerencia de Scar. Luego vino el esperado viaje al spa. Pasé un tiempo relajante en las aguas termales con mis hijos. El cansancio de cuidar y la tristeza de perder a mis padres parecían haber sanado bastante. Estuve fuera casi una semana, pero ambos niños regresaron a sus hogares con sonrisas radiantes. Eso fue divertido. Deberíamos agradecerle a papá por una vez. Es verdad, solo esta vez. Pero me pregunto si estará tramando algo, bromeó Judy. No digas eso. Papá pensó en nosotros a su manera, reí.
Cuando regresé a casa, planeando compartir los recuerdos con Scott y comenzar nuestra vida de nuevo como pareja, me quedé sin palabras. ¿Qué? La casa está, miré a mi alrededor, incrédula. A pesar de reconocer la ubicación, la casa familiar que debería haber estado allí había desaparecido. Entonces, de la nada, apareció Scott, seguido de sus padres. Me miraban sonriendo mientras yo estaba atónita. Scott, ¿qué está pasando? Pregunté, tratando de mantener la calma. Con la misma sonrisa repugnante, Scott dijo. Finalmente, me deshice de esa carga. A partir de hoy, mis padres se mudan conmigo a mi casa. ¿De qué estás hablando? Repliqué, tratando de mantener la calma. ¿Has perdido la cabeza? Tu casa familiar ha sido demolida. Trae la herencia a su lugar rápidamente. Lo que hayas heredado, ahora es de Scott. Me di cuenta entonces de que la desaparición de la casa era obra de Scott, y todo era por la herencia. Tal traición. Después de pensar en el futuro de camino a casa, me llené de una tristeza y enojo indescriptibles. Pero demoler la casa no le saldrá bien a Scott. No lo permitiré. Estallé en carcajadas al ver sus caras sonriendo. Mi risa desconcertó a Scott y a su padre. ¿Por qué te ríes? ¡Qué mujer tan rara! ¿Se ha vuelto loca? Dijo mi suegra, mirándome como si fuera espeluznante. Enfrentando a los tres, hablé. ¿No saben de qué están hablando? No he heredado ni un solo centavo, así que no hay herencia. Después de decir eso, volví a reír. Habían pensado erróneamente que se harían ricos con la herencia. Sus salvajes imaginaciones y acciones me tenían en una risa incontrolable. ¿Qué quieres decir? Explícate, exigió Scott. Pero me mantuve en silencio. No sentí la necesidad de iluminarlos. Antes de eso, no voy a vivir con extraños. Si quieren vivir juntos, háganlo solos. Ignorar la pregunta de Scott y rechazar su sugerencia enfureció a mi suegra. ¿Ayudaste con las tareas del hogar de tus padres, pero no puedes hacer las nuestras? Eres consciente de las circunstancias, ¿verdad? Acepté vivir juntos, ¿no? Te dije que no quería vivir juntos. ¿Has olvidado que elegiste vivir juntos para evitar las tareas del hogar? Les refuté uno tras otro. Además, demoler la casa familiar así. Hay cosas que simplemente no se deben hacer. Les grité y luego me fui. Detrás de mí, la voz de Scott llamó. ¿A dónde vas? Pero no miré atrás. En ese momento, necesitaba encontrar un lugar para dormir por la noche, y no quería ver la cara de Scott. Inmediatamente consulté a un abogado. No podía ser tan fácil demoler una casa. La casa todavía estaba a nombre de mi madre. Mientras me preguntaba qué empresa lo había hecho, salió a la luz una verdad increíble. Scott y su padre la habían demolido ellos mismos. Su padre, que trabajaba en demolición, había solicitado la ayuda de conocidos e incluso alquiló maquinaria pesada. La planificación fue meticulosa. Además, incluso me dieron vales de viaje para deshacerse de mí. Las lágrimas brotaron al darme cuenta de que había sido engañada. La frustración era insoportable. ¿Hay alguna manera de castigar a los tres? Expliqué mi situación llorando. El abogado me sonrió amablemente. Scott demolió ilegalmente la casa a nombre de tu madre. Podría ser acusado de destrucción de propiedad y ser responsable de los daños. Empecemos por exigir una disculpa formal de Scott y sus padres. Asentí en acuerdo, y el abogado rápidamente tomó las medidas necesarias. Unos días después, Scott me llamó, furioso por la notificación legal que recibió. ¿Qué es esta carta certificada? Gritó. Oh, ¿la recibiste? Destruiste mi preciada casa, así que, por supuesto, tienes que compensar. ¿Compensar? Dijimos que nos íbamos a mudar a casa de mis padres. Demolí una casa que nadie iba a habitar. Deberías agradecerme, no pedir compensación. Ahora trae la herencia y vuelve a casa, dijo con arrogancia. Gracias por demoler mi casa. No me hagas reír. ¿Y qué herencia? Aún no está ni siquiera resuelta, grité de vuelta.
Scott se quedó en silencio, aparentemente sorprendido por mi enojo, que rara vez mostraba. La razón por la que me reí cuando demolieron la casa fue exactamente esta: pasé un año entero con mi madre. Era obvio que discutiríamos los asuntos de la herencia. Así que le dije a mi hermano que no quería nada y que se lo diera todo a él. Como resultado, él heredó todo el dinero y las acciones. Insistió en que yo debía quedarme con la casa ya que vivía lejos y no podía administrarla. Si no iba a vivir allí, se podría alquilar. Ese era el plan. O tú y tu padre restauran la casa a su estado original o pagan la cantidad especificada en la carta. Estaba considerando resolver esto amistosamente. Bueno, está bien. Si no puedes pagar, presentaré una denuncia policial y te demandaré, declaré. Lo siento. No pensé que te pondrías tan enojada, dijo Scott, empezando a poner excusas. Por supuesto que estoy enojada. ¿Qué esperabas? Espeté. Scott parecía pensar que si mi casa familiar desaparecía, no tendría que vivir con sus padres. Su padre siempre había querido vivir juntos y tenía cariño por Eric. Scott se había negado a vivir juntos antes, citando difíciles desplazamientos, pero sus padres pensaron que yo era la que estaba en contra. Así que los convenció demoliendo mi casa y haciendo parecer que me mudaría con ellos con la herencia. No pude perdonarlo después de escuchar tal cosa. Por favor, dame un respiro. No quise hacer daño. Papá también está arrepentido. Si realmente está arrepentido, entonces acepta el acuerdo, dije y colgué el teléfono. Scott seguía llamando y enviando mensajes disculpándose. Si estás arrepentido, solo transfiere el dinero, lo aparté. Sabía que mi hogar de la infancia no podía ser restaurado, pero esta era la única manera de lidiar con mis sentimientos insoportables. Me quedé en casa de Judy. La familia de mi hermano y mis hijos conocían la situación. Aunque mi hermano debía estar enojado por la demolición de la casa sin su consentimiento, dijo, no voy a interferir, pero ayudaré en todo lo que pueda. Haz lo que creas mejor, Amy. Todos condenaron las acciones de Scott y me apoyaron. Pasó un mes sin ninguna compensación o pago de pensión alimenticia de Scott. Durante ese tiempo, no hubo contacto con él. No podía quedarme con Judy para siempre. Quería obtener el dinero lo antes posible para al menos establecer una base de vida. Contrario a mis deseos, algo increíble sucedió. Fue revelado por Judy. Este delantal se parece mucho al de la abuela, dijo, mostrándome la pantalla de su teléfono inteligente. Me sorprendí al verlo. Era un anuncio en una aplicación de mercadillo. El delantal que Judy mencionó, similar al de mi madre, era uno único que yo había hecho para ella. ¿Qué? Este es el delantal de la abuela. Estoy segura, lo hice yo, dije. Judy revisó rápidamente otros anuncios. El vendedor parecía haberse unido recientemente a la aplicación sin transacciones ni reseñas aún. Había casi 50 artículos listados y, para mi horror, todos pertenecían a mi madre. Me di cuenta de inmediato de que era Scott. Era el único que podría haber tomado las pertenencias de mi madre después de demoler la casa. Llamé a Scott de inmediato. ¿Qué pasa con la aplicación?, pregunté. ¿Aplicación? Scott respondió, sonando molesto. No te hagas el tonto. Estás vendiendo las cosas de mamá sin permiso, ¿verdad? Cancela esos anuncios ahora mismo, exigí. Scott, sonando nervioso, respondió, ¿qué? No fui yo. ¿Quién más haría tal cosa? Voy para allá ahora mismo a recuperar todo, dije y colgué. Luego, me dirigí inmediatamente a la casa de los padres de Scott con Judy. ¿Dónde están las cosas de mamá?, exigí tan pronto como llegamos, enfrentando a Scott en la puerta. No sé nada al respecto, tartamudeó. Dile la verdad, papá. Judy se unió a mí para presionar a Scott. Parecía confundido. Los padres de Scott notaron nuestra presencia y salieron. Oh, Judy, estás aquí, saludó la mamá de Scott, sonriendo al ver a su nieta. Enojada, Judy dijo, abuela, dile a papá que diga la verdad. La verdad. Las pertenencias de la abuela que falleció recientemente.
Papá parece estar vendiéndolas, dijo Judy. Ante las palabras de Judy, la mamá de Scar estalló en risas. Scott, con una mirada preocupada, seguía repitiendo, no fui yo. Entonces su madre exclamó en voz alta, ¿Scar las está vendiendo? Eso es imposible. Soy yo quien las está vendiendo. Sentí que se me helaba la sangre. Scar probablemente lo sabía. Con una mirada que casi decía esto está mal, se volvió hacia su madre. A pesar del shock de Judy, su madre continuó alegremente, ¿qué? Es mucho trabajo, ¿sabes? Tengo que empacar todo cuidadosamente y asegurarme de que las fotos se vean bien. Parecía no darse cuenta de que estaba vendiendo bienes robados, charlando felizmente sobre la aplicación. Me esforcé por contenerme de lanzarme sobre ella. Cancela los anuncios. No son tuyos para vender, Judy, roja de ira y con lágrimas en los ojos, le rogó a su abuela. Sin embargo, la madre de Scar parecía disgustada. ¿Cuál es el problema? Finalmente encontré un pasatiempo que me gusta. Uso las cosas que puedo y vendo el resto para tener un poco de dinero extra. Es bueno para prevenir la demencia. Soy la única abuela que queda, así que Judy quiere que me mantenga saludable y viva mucho, ¿verdad?, dijo con indiferencia. Rogarle que se detuviera no tuvo efecto. No había señales de remordimiento. Si hablar no ayuda, entonces la acción es la única opción. Judy, vámonos. Pero. Está bien, vámonos, insistí, sacando a Judy de la casa y dirigiéndome directamente a la comisaría de policía. No tenía intención de presentar un informe por la demolición de la casa, pero el robo era otra historia. Cuando expliqué a la policía que las pertenencias de mi madre estaban siendo robadas y vendidas, actuaron de inmediato y suspendieron la cuenta de la madre de Scar en la aplicación de Mercadillo. Los artículos ya no se venderían. Llamé a Scar de camino de regreso desde la comisaría. Detuve la cuenta de tu madre. Tú lo sabías, ¿verdad? Eres cómplice. No, yo. Presenté un informe policial sobre esto. Por favor, coopera con la investigación. Scott se puso frenético. ¿Qué? Somos familia, ¿verdad? Retíralo, por favor. ¿Familia? Todavía no has pagado ninguna compensación por la casa ni pensión alimenticia, y no hay señales de arrepentimiento. Frente a mis gritos, Scott se quedó desconcertado. A pesar de todo, aún tenía sentimientos por Scott, habiendo vivido con él durante tanto tiempo. Suspirando, dije, esperaré por el dinero, pero no perdonaré el robo. Devuelve todo. Y Scott, tu padre parecía bastante mal. ¿Ha visto a un médico? ¿Qué? No soy un monstruo, así que. Simplemente transmito ese mensaje, dije y colgué. El padre de Scott, a quien acababa de ver, estaba alarmantemente delgado y apenas hablaba. Su tez no era solo pálida, sino anormalmente oscura. Su mala salud era evidente, pero esa familia probablemente no lo había notado. Su esposa era indiferente, vendiendo artículos robados, y Scott solo actuaba duro conmigo. Carecían de cualquier preocupación real por los demás. Al día siguiente, recibí una llamada del padre de Scott. Esperando que fuera una llamada de agradecimiento, respondí. Obtuve la reacción completamente opuesta. ¿Qué significa tratar de mí como si fuera una persona enferma, planeando llevarme a un hospital para deshacerse de la molestia? Necesito proteger a Scott y a mi esposa de ti. No voy a ningún hospital, me reprendió. Fue impactante ser reprendida cuando solo estaba preocupada. Lo siento por haberme cedido. Solo estaba preocupada. HMPH, no soy frágil ni de vida corta como tus padres. No me tomes por tonto, dijo bruscamente. Sus palabras me enfurecieron, pero unos días después, se sintió lo suficientemente mal como para visitar el hospital. El diagnóstico fue cáncer terminal. Scott me llamó en pánico. Papá tiene cáncer terminal. ¿Qué voy a hacer? Solo resoplé. No lo sé. ¿Qué dijo cuando sugerí ir al hospital? Dijo, no soy frágil ni de vida corta como tus padres, así que lidiar con eso tú mismo. ¿Cómo puedes ser tan despiadada, M?
Nunca pensé que serías así. ¿Alguna vez dijiste una sola palabra cálida cuando mi madre estaba enferma? Reflexiona sobre tus acciones, dije y colgué. Como se esperaba, el padre de Scar falleció poco después. Como ser humano, no quería albergar sentimientos negativos hacia el difunto, pero recordando todo lo que se había hecho y dicho, no pude derramar una lágrima. Después de su funeral, se encontró su testamento. A pesar de toda esta charla de no ser de vida corta, había hecho preparativos minuciosos. La casa va para el nieto, Arek. El resto del patrimonio se dividirá entre mi esposa y mi hijo mayor. Me sorprendió ver el nombre de Arek. El padre de Scott siempre lo había favorecido, queriendo vivir con él. Debió haber querido que Arek tuviera la casa incluso después de su muerte. Fue una molestia para Arek. Renuncia a la herencia. No necesitas esa casa, ¿verdad?, le dije a Arek, pero él estaba feliz de recibirla. Heredar la casa era más una carga que un beneficio debido al impuesto de sucesiones, pero si él estaba contento, no tenía derecho a decir nada. Siguiendo el testamento, Arek heredó la casa. Su abuela estaba feliz y pagó el impuesto de sucesiones. Él es nuestro sucesor después de todo, dijo. Aunque eso no estaba mal, me sentí un poco triste como si Arek me hubiera sido arrebatado. Luego, algo increíble sucedió. Ven a nuestra casa, la llamada de Scott me llevó directamente a la casa de los padres de Scott. Cuando llegué, vi a la madre de Scott y al propio Scott parados frente a su casa, atónitos como yo una vez había estado. El sitio estaba lleno de maquinaria pesada y camiones con nombres de compañías de demolición. Los trabajadores estaban derribando sus casas justo ante nuestros ojos. ¿Qué está pasando? Es mi casa. Puedo hacer lo que quiera con ella, dijo Arek, apareciendo de alguna parte, mirando satisfecho cómo se llevaba a cabo la demolición. Detenerlo ahora mismo de todas formas no la hará habitable, respondió Arek. ¿Qué has hecho? La madre de Scar y Scott le suplicaban a Arek, pero Arek solo se rió. ¿Olvidaron lo que papá y abuelo le hicieron a mamá? Abuela, tú también fuiste terrible con mamá, ¿verdad? ¿Te disculpaste alguna vez? La sonrisa de Arek se convirtió en una mirada afilada hacia la madre de Scar y Scott. Cayeron de rodillas mientras la maquinaria pesada continuaba desmantelando ruidosamente su casa. Finalmente me sentí aliviada al ver la escena. Más tarde, Scar finalmente pagó los daños y la compensación con los activos heredados. Los artículos robados que la madre de Scott tomó de mi madre fueron recuperados por Arek y devueltos de manera segura a mí. Siempre me tienes a mí y a Judy, dijo Arek, y finalmente derramé lágrimas de alivio. La madre de Scar y Scott, al perder su casa y quedarse sin dinero, ahora vivían en una casa de la empresa. Una vez más, Scott y yo nos habíamos mudado de la casa de la empresa, pero ahora Scott y su madre tenían que regresar, convirtiéndose en objeto de rumores. Le expliqué toda la verdad a la esposa del colega de Scott, con quien estábamos en buenos términos. Scott y su madre probablemente tendrán una vida difícil en la casa de la empresa, pero es culpa suya. Después de la jubilación de Scott, se verán obligados a ahorrar para un nuevo lugar donde vivir. A veces pienso en preguntarle a mi amiga cómo están viviendo Scott y su madre ahora, solo para tener algo de qué hablar. Después de eso, seguí viviendo en la casa de Judy. Luego, Arek se comprometió para casarse. Estaba planeando construir una casa. El terreno de la antigua casa familiar se vendió por una cantidad decente, y me alegré de ver que incluso esa casa sirvió un propósito. Mamá, ven a vivir con nosotros, ofreció Arek. Su prometida me recibió calurosamente. Dado que no podía seguir confiando indefinidamente en Judy, quien vivía sola, decidí aceptar la oferta de Arek. Estoy pensando en vivir felizmente con mi nueva familia, decidida a no convertirme en una suegra como mi propia suegra.